Hemos llamado esta palabra ven a mi casa. Y ese ven a mi casa es un clamor, es una oración. Y mi casa representa mi vida. Mi casa representa no solamente mi vida, sino también mi familia. Y ese fue el clamor de un hombre que estaba desesperado, un hombre que estaba pasando por un momento difícil en su vida. Y él vino donde Jesús y clamó así, de esa manera. Le dijo: ven a mi casa. Y quiero leerles Lucas capítulo 8, versículo 41. Dice: en ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Guarden ese término. Era el hombre principal de la sinagoga. La sinagoga es aún el templo de los judíos. Lo que nosotros llamamos iglesia, ellos le llaman sinagoga. Es donde leen la palabra, donde escuchan al Señor, donde ellos ofrendan, en la sinagoga. Y este hombre no era un asistente a la sinagoga. ¿Quién era él? Era el jefe de la sinagoga. Entonces vamos a traducirlo en este tiempo. Era el pastor de la iglesia, era el encargado de esa sinagoga. Pero él se acercó a Jesús. Dice, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa. Y aquí cuenta el problema, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Versículo 49. Jesús no había terminado de hablar cuando llegó un mensajero que venía de la casa de Jairo y le dijo: ya murió su hija, no moleste usted más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, confía en mí y ella se pondrá bien. Cuando llegaron a la casa, todos lloraban y lamentaban la muerte de la niña. Pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, solo está dormida. La gente empezó a burlarse de Jesús, pues sabían que la niña estaba muerta. Entonces Jesús entró con Pedro, Santiago, Juan, Jairo y la madre de la niña, y no dejó que nadie más entrara. Tomó de la mano a la niña y le dijo: niña, levántate. Y la niña volvió a vivir y al instante se levantó. Jesús mandó entonces que le dieran a la niña algo de comer. Los padres estaban muy asombrados, pero Jesús les pidió que no le contaran a nadie lo que había pasado. Tremendo milagro de Jesús en la casa de Jairo. Y yo creo que Dios va a hacer tremendos milagros en tu casa, en tu familia. Y todo aquel lugar donde tú lo invites, Él va a hacer poderosos milagros. Jesús hizo su ministerio en dos lugares. El primer lugar fueron las calles. Jesús siempre estaba donde estaba la gente, porque donde está la gente hay necesidad. Y el segundo lugar donde Jesús hizo su ministerio fue en las casas. ¿Y por qué en las casas? Porque en las casas hay tantas necesidades. En las casas están los enfermos que no queremos mostrar. En las casas están personas con adicciones, con vicios. En las casas hay matrimonios de apariencia. En las casas hay peleas, gritos. En las casas hay tantas dificultades al interior, crisis económicas. Madres y mujeres golpeadas, maltratadas, abusadas por hombres, y mujeres que no pueden hablar porque si hablo, entonces todo esto se deshace y después ¿de qué voy a vivir? Al interior de las casas hay padres que están sufriendo porque están siendo humillados por sus hijos, pero todo eso sucede al interior de las casas. Tú ves hoy cómo los hijos de esta generación, cómo mandan a callar a sus padres. Le dicen a la abuela: cállese,
Usted antes no podía hablarle así. Usted le hablaba así a su papá y usted perdía mínimo los 2 dientes de adelante. Pero hoy tú sabes. O sea, los hijos le dicen cualquier cosa a los papás. Cállese, mamá, que usted no sabe. Y la pobre mamá se queda callada. Aún a los papás. Y al interior de las casas es donde hay tantas necesidades. Por eso Jesús fue a la casa de Zaqueo. ¿Recuerdan? Aquel cobrador de impuestos de Jericó. Por eso Jesús fue a la casa de la suegra de Pedro y la sanó. Por eso Jesús fue a la casa de Jairo. Yo les decía ahora que guardaran ese título del principal de la sinagoga. Porque ¿cómo les parece que Jairo era un hombre que al principio era enemigo de Jesús? Él era el principal de la sinagoga. Y cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que Jesús en la sinagoga de Jairo hizo varios milagros y Jairo se molestó. En la sinagoga que presidía Jairo, no sé si usted ha leído en alguna ocasión, Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca y Jesús le restauró su mano y Jairo se enojó. Y Jairo era uno de los hombres, de las personas que se oponía a Jesús. Era enemigo de Jesús. ¿Sabe hasta cuándo fue enemigo de Jesús? Hasta que le llegó una crisis. Y ninguno de nosotros, mírenme acá, ninguno de nosotros está exento de una crisis. Ninguno. Tú no estás exento de una crisis matrimonial, por ejemplo. ¿Cuántas personas después de muchos años de matrimonio, su esposa o su esposo decidieron dejarlos e irse? Crisis matrimonial. ¿Quién está exento de una crisis con los hijos? Es lo que luchamos a diario todos. Yo tengo mis 3 hijos. No me ufano de esto. Le doy gracias a Dios porque yo sé que ellos son lo que son por la gracia de Dios, pero no son como mi trofeo o algo así. No. Han sido chicos que han nacido en la iglesia y todo el tiempo han estado en la iglesia, aman al Señor, aman la gente, aman servir al Señor, han combinado sus carreras con el servicio en la iglesia durante muchos años. Joshua, él viene a la iglesia desde el vientre de ella, o sea, es más cristiano que yo. Y ellos no han tenido vicios, no han tenido cosas extrañas. Yo fui de la calle y yo me siento con ellos a hablarle de todas mis historias. A veces dicen, papá, ya no nos echen más cuentos de eso, que nosotros no somos de esos. Pero yo los aburro con esto. Pero yo les digo, mire, y esto, yo hacía esto, y esto no es bueno. Y entonces ellos conocen todas mis historias. Claro, lo que les puedo contar para no afectarlos allí. Pero ellos apenas, cuando yo les estoy hablando en alguna comida o algo así, ellos abren los ojos así. Y cuando ven ahora a su papá, que es un pastor, que es un predicador ordenado, tranquilo, no violento, no grosero, no en vicios, ellos se quedan así aterrados. Pero yo sé que todos luchamos porque a veces los hijos toman malas compañías, toman malos caminos, se meten con un mal hombre, con una mala mujer. Toman de compañía de amigos a unos malos amigos que los llevan por caminos perversos. Y eso se llama crisis al interior de una familia. Y yo no voy a juzgar a alguien porque tiene una crisis familiar, o porque sus hijos están rebeldes o están apartados de Dios, o fueron a la universidad y dijeron Dios no existe. Dios está en la mente de cada persona. Eso de la fe, eso es puro cuento. La Biblia es un libro de fábulas. O sea, yo no voy a irme en contra de alguien que sus hijos se rebeldizaron. No, porque sé que nadie está exento de una prueba, de una crisis económica. Tú estás bien ahora en tus finanzas cuando de repente inviertes todo en un negocio y todo lo perdiste. ¿Quién está exento de una crisis en la salud? Tú te alimentas bien, haces ejercicio, pero de repente por un dolor vas al médico y el médico dice hay que tomar varios exámenes. Y resulta que aparece que tienes un tumor con el cáncer más agresivo. ¿Y qué pasa con eso? Es una crisis al interior de una familia. La crisis en la familia de Jairo
fue que su hija se le estaba muriendo. Pero ¿saben qué me gusta de lo que hizo Jairo? Y eso tenemos que aprenderlo nosotros, que Jairo no se quedó con los brazos cruzados. Y eso, te repito, tenemos que aprenderlo. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados viendo lo que está pasando en mi casa. Yo no me voy a quedar en una actitud pasiva, en una actitud de esa frescura dañina, viendo todas las cosas que están sucediendo en mi vida y alrededor de mi vida, y me quedo allí simplemente siendo un espectador de mi destino. No, yo voy a intervenir, yo voy a hacer algo. Y me gusta que Jairo se levantó y se fue a buscar a Jesús. Pero quiero decirle a los hombres algo interesante acá. El que fue a buscar a Jesús no fue la esposa de Jairo, fue Jairo. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Se llama liderazgo. Uno de los grandes vacíos de esta sociedad nuestra es el vacío de la paternidad. Hay un vacío, no hay padres, hay padres ausentes. Si yo tengo papá, te enseñó, te formó, estuvo allí a tu lado. No, padres ausentes. El gran vacío de la sociedad se llama paternidad. Y aquí Jairo tomó la iniciativa para ir a buscar a Jesús. Les voy a contar esto para que todos aprendamos. Cuando tú tocas en una familia, cuando tú afectas a una mujer, la conversión de esa casa y de esa familia es mucho más lenta. ¿Por qué? Una mujer conoce de Jesús en una casa. Ella ahora lo que tiene que hacer es tratar de convencer a su esposo de que reciba a Jesús en su corazón, que reconozca que es pecador, que venga a la iglesia. Y eso más o menos tarda unas 4 vidas. Después, ahora la señora, la mujer, tiene que convencer a los hijitos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, todo el camino es muy tedioso. Pero cuando tú tocas al hombre de la casa con la palabra de Dios, al líder de la casa, y esto es para todos los que tenemos grupos de fe, cuando tú apuntas y eres estratégico al hombre de la casa, él se convierte a Jesús. ¿Sabe qué pasa con toda la familia? Él dice, nos vamos el domingo para la iglesia, y la esposa, sí señor, y los hijos, sí, y todo el mundo, y hasta la suegra, y hasta el perro, sí, y todos vamos. ¿Te das cuenta? Ahora, le voy a explicar, porque ese es un fenómeno a nivel mundial en las iglesias cristianas. No solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Se han convertido las mujeres, pero los hombres están allí. Entonces la familia está dispersa. Tú tienes un grupo de fe, pregunta por el hombre de la casa. No, pastor, no, tal. Es que cuando tenemos el grupo de fe aquí, la reunión en la casa, él se encierra allá. Vaya y tóquele. Invítelo. Vamos a suponer, hoy he tomado el nombre de un amigo mío, que se llama Adolfo, el tigre este. Entonces tú vas a la habitación de él y le tocas. Adolfo, sí, quería invitarte para que estuvieras con nosotros en el grupo de fe. No, yo tengo mi propia religión. No, espérate, Adolfo, es que no estamos hablando de religión, estamos hablando de Jesús y estamos platicando, teniendo una charla muy chévere. No, sí, a mí me gusta eso. Yo por le digo a mi mujer y a mis hijos que vayan a eso. Yo siempre, que a veces no, ni siquiera van. Si usted ha visto que a veces no van, y yo los arreo para que vayan. Pero no, a mí no, o sea, yo no estoy listo para eso. No, pero te animo para que pase. Esta es tu casa. No, ahora no, me tengo como un dolorcito de cabeza acá y tengo que hacer unas cosas allí. Bueno, entonces en 8 días, sí, en 8 días está bien. A los 8 días, acuérdate de Adolfo. Tú vas allá. Seguramente no llegó porque se quedó jugando billar o con los amigos, porque él sabe a qué horas es el grupo de fe. Pero a los 15 días él va a llegar. ¿Te das cuenta? Y tú apuntas al hombre de la casa y esa familia llega a los pies de Jesús. Y aquí, pero esto habla del liderazgo del hombre. Pero esto habla del liderazgo del hombre en la casa. O sea, con la familia, con la esposa, con los hijos. Vamos a la iglesia, vamos a buscar a Dios, vamos a orar. Eso se llama el liderazgo del hombre en la familia, en la casa. O sea, no un hombre allí desanimado y la esposa, vamos a ir a la iglesia. No sé, estoy como, hoy no.
pero hace un mes no vamos. Oh, no, en 8 días, ya en 8 días. Y la esposa es tan solidaria que dice, bueno, entonces todos terminan enredados allí. No, hombres que están aquí, quiero hablarle a los hombres, levánteme la mano. No, esto no es para las mujeres, es para los hombres. Hombres, es el tiempo de nuestro liderazgo. Es el tiempo de levantarnos por nuestra familia, por nuestra casa. Es el tiempo de levantarnos por nuestros hijos. Gríteme en amén, por favor. Es el tiempo de que tú seas el hombre de Dios para tu casa en esta generación. Mira lo que hizo Jairo. Él se vino donde Jesús, llegó donde Jesús y mira lo que hizo. Se arrodilló, le contó el problema y le rogó a Jesús, le suplicó: Señor, ven a mi casa. Yo quiero que vengas a mi casa. Acuérdate que Jesús no va a ir donde no lo invitemos. Él no va a irrumpir en nuestras vidas. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso a Jesús hay que invitarlo. Ahora, uno puede decir: no, pero es que pastor, yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy líder, yo hace muchos años vengo a la iglesia. No, Jairo era principal de la sinagoga, pero saben, no se quedó con el título. Era el tiempo de la fe, era el tiempo de buscar a Jesús, era el tiempo de tomar la iniciativa, era el tiempo de decir: Señor, yo te necesito, te abro las puertas de mi casa. A Jesús no le va a asombrar lo que encuentre en tu casa. Cuando llegó Jesús a la casa de Jairo, llegó la resurrección y llegó la vida. Y yo creo que hay cosas que van a resucitar en tu casa. Hay cosas que van a resucitar en tu familia si tú, porque esto es más que una frase de cajón. Esto es más que ven a mi casa y yo ya lo tengo en mi casa. No, es clamarle, es invitarle: Señor, yo quiero que vengas a mi casa porque yo te necesito, Jesús. Yo te necesito, Señor. Ahora, mira lo interesante, y quiero enseñarles aquí algo. En el camino a la casa de Jairo, le trajeron una noticia a Jairo: Jairo, tu hija se murió, ya no molestes más al maestro. Cuando Jesús oyó lo que le estaban diciendo a Jairo, le dijo: Jairo, no temas, no tengas miedo, las palabras que la gente está diciendo. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Jairo: Jairo, o tú le crees a la gente o tú me crees a mí. Y en esto nosotros tenemos que aprender. Voy a creerle a Dios. Tu compañero de trabajo puede decir lo que él quiera decir. Tu vecino puede decir lo que él quiera decir. La gente en la calle puede decir lo que quieran decir, pero yo le creo a Dios. Tú tienes que estar diciendo todos los días: yo sé en quién he creído. Yo no he puesto mi fe en un hombre. Yo he puesto mi fe en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Y esto es algo que tenemos que aprender. Yo vengo enseñando hace algún tiempo que tenemos que aprender a ser muy fuertes aquí adentro, a estar muy fuertes contra el bullying, contra el matoneo, contra todas las cosas que la gente pueda decir de nosotros, que no nos afecte. Mira que Jesús llegó a la casa de Jairo y Jesús dice: la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Y la gente empezó a burlarse. Que no te afecte la burla de las personas, porque a veces nos desmoronamos muy fácilmente. A veces nos venimos muy fácilmente al suelo. Es que hay un familiar mío. Que tu familiar hable lo que quiera hablar, mientras tú seas una persona correcta, que ama a Jesús. El día que tenga una crisis, vas a ver a quién correr, vas a ver a quién buscar, y va a venir a decirte: mira, ¿sabes qué? Quiero que ores por mí, quiero que me lleves a la iglesia, quiero que me lleves a un encuentro, regálame una Biblia, enséñame la palabra de Dios. Pero que no te afecte la burla de tus amigos en la universidad, que no te afecte la burla de la gente en el vecindario. Yo recuerdo que cuando yo me convertí en cristiano hace muchos años, en la época mía no habían tantos cristianos. Eran escasos los cristianos. La iglesia donde yo iba era una iglesia muy pequeña, entonces lo descubrían a uno muy fácil. Hoy tú encuentras cristianos por todas partes. En todas partes tú encuentras cristianos, pero en todo lugar. Y
Yo recuerdo que a mí me daba tanta vergüenza. O sea, Jesús estaba haciendo una obra en mi vida porque me estaba transformando y me estaba cambiando. Y yo tenía tanta vergüenza de que mis amigos descubrieran que yo era cristiano. Y alguien me dio como una Biblia, no recuerdo, una Biblia de estas negras que lo delatan a uno, y peor porque eran de esas Biblias ordinarias con este ruedo aquí rojo. No, eso allí no hay disimule de nada. Entonces yo iba así, me costaba mucho cargar la Biblia porque me daba vergüenza. Entonces me regalaron un Nuevo Testamento de esos pequeñitos que caben en el bolsillo. Y un día llegué donde mis amigos, después de la reunión, estaban allí. Llegué al barrio donde yo vivía. Y los amigos me dijeron, ¿qué? ¿De dónde venís? Y yo, no, a vuelta. ¿Y vuelta de qué? ¿En qué es que andás? ¿Qué? No. Y uno de mis amigos vio el Nuevo Testamento que yo tenía. Yo tenía mis pantalones así bien abajo. Y él me tomó el Nuevo Testamento y lo tiró al suelo. ¡Ay, ve! Una Biblia. Y yo, ¿qué? ¿Quién me metió eso allí? Ay, está leyendo la Biblia. Y yo estaba tan avergonzado. Yo, no, ¿qué eso? Eso sería mi mamá que me metió esa cosa allí. No. Y yo estaba tan avergonzado del Señor. Y después yo le pedía perdón al Señor porque yo me avergoncé de Él en público. Porque era el momento para decirle a mis amigos, llevaba ¿qué? 1 mes y medio yendo a la iglesia. El problema era que esos amigos no eran amigos como muy buenos. Y ellos estaban burlándose y diciendo cantidad de cosas. Y yo no tenía como el carácter, la fuerza, la preparación para hacer frente a eso. No pensaba en dejar la iglesia, pero dije, me pillaron ya. Y de allí yo me aprendí, el primer versículo de la Biblia que yo me aprendí fue Romanos 1:16. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Yo me había avergonzado de ser cristiano. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Y te repito, a veces nos afecta la burla de la gente, nos afecta lo que dice la gente, pero no estamos para eso. Jesús llegó a la casa de Jairo porque Jairo le abrió las puertas a Jesús y la casa de Jairo cambió. Jairo no le abrió las puertas a una religión, porque quiero enseñarte esto. Cuando uno se vuelve religioso, uno se vuelve una persona hipócrita. Por eso ser cristiano no es ser religioso. Cuando uno se vuelve religioso, uno empieza a señalar a los demás y a ver el pecado de los demás y lo que los demás no hacen, pero lo que yo sí estoy haciendo. ¿Sabes? Cuando uno se vuelve religioso, uno se la pasa juzgando, señalando y pisoteando a la gente, cuando por dentro, en la casa de uno y en la vida de uno no es tan bueno. Uno se vuelve, cuando se convierte en una persona religiosa, se vuelve mala persona, mala gente. Por eso la familia dice, no, ese está, ese está asistiendo por allá, yo no quiero ni saber nada, nosotros que ni nos hable. Porque uno se vuelve religioso y uno anda juzgando a las personas por lo que se ponen, por el corte de cabello, y no estamos para eso. Yo no estoy para señalar, para condenar, todo lo contrario, yo estoy puesto en esta tierra para levantar, para ayudar y para bendecir. Yo no tengo que andar buscando el pecado en la gente. Yo tengo que ayudar a esa persona a salir de ese pecado, a salir de esa situación, que el Señor lo transforme. Esa es la manera en que nosotros aquí en la iglesia vemos a Jesús. O sea, no nos creemos como los que tenemos la autoridad para señalar a esa persona está haciendo algo malo y horrible y no puede venir a la iglesia. Por favor, si usted tiene algo de fariseo en su vida, sáquelo. Por eso tenemos que sacar todas esas cosas religiosas que están dentro de nosotros, que nos llevan a juzgar a la gente. Jairo le abrió las puertas no a una religión, no a la religiosidad. Jairo le abrió las puertas a Jesús. Y si tú invitas a Jesús a tu casa, a tu vida, si tú lo invitas a tu familia y a tu casa, Él va a cambiar la atmósfera de tu casa. Lo que tengas que sacar de tu vida, sácalo. La incredulidad, la queja, el desánimo, las malas palabras, sácalos, porque quizás están bloqueando todas las cosas que el Señor quiere hacer. Cuando Jesús iba a resucitar a la hija de Jairo,
Sacó a toda la gente y solamente quedaron Pedro, Jacobo, Juan, Jairo, la esposa de Jairo y la niña que estaba muerta. Pero todo lo que era incorrecto, Jesús lo sacó. Y esa gente que se estaba burlando tuvieron que quedarse afuera. Saca de tu vida, haz un examen, una evaluación en esta época del año. ¿Qué cosa yo tengo que sacar de mi vida? Porque están estorbando los milagros de Dios, porque están estorbando las bendiciones de Dios, porque están estorbando el mover de Dios, porque están creando una atmósfera extraña en mi vida. Hoy el Señor te dice, saca eso, no tengas miedo, cree solamente. Voy a hacer cosas grandes en tu familia, en tu casa. Por eso hoy nuestro clamor, nuestra oración tiene que ser: Señor, ven a mi casa. Hoy nuestro clamor tiene que ser: Jesús, ven a mi casa. Y Él va a cambiar las cosas. A mí me gusta tanto esto, porque donde Jesús llega, Él cambia las cosas. La muerte cambió en vida. Él es el que cambia la escasez en abundancia. Él es el que cambia la amargura en gozo. Él es el que cambia la enfermedad en salud. Pero hoy tú tienes que decirle: Jesús, ven a mi casa. Y acuérdate que lo primero, mi casa es mi vida. Y mi casa es mi familia. Si hay algo que tenemos que hacer nosotros, es pelear, luchar por nuestra familia. Porque sí hay salida y sí hay solución. Escucha esto: lo que era la crisis más grande de la familia de Jairo terminó siendo un problema minúsculo, pequeño para Jesús. Lo que era un problema grave y grande, Jesús dijo: la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Y así es que el Señor ve tu crisis. Hablábamos el domingo de visión. Así es que el Señor, tú dices: es que el problema que yo tengo es tan grande, es que la situación es tan grave. El Señor dice: invítame a tu casa y vas a darte cuenta que ese problema grave tiene solución. Que para ese problema grave sí hay respuesta, sí hay salida. Pero hoy te repito, nuestro clamor, nuestra oración tiene que ser: Jesús, ven a mi casa. Y no te escondas detrás de un título: yo soy cristiano, pastor, yo vengo a la iglesia, no. Jairo era el principal de la sinagoga. Él no se quedó diciendo: es que era el hombre encargado de leer la palabra, de enseñar la palabra de Dios. Pero había algo que estaba pasando en su casa. Y te repito, hay cosas que están pasando en tu casa, en tu vida, que solo Jesús, que no puedes esconderte detrás del rótulo o el título: yo soy cristiano. Sí, venimos a la iglesia los domingos un rato. No te escondas detrás de eso. Yo creo que es el tiempo de la fe. Yo creo que es el tiempo de buscar a Jesús. Yo creo que es el tiempo de darle el primer lugar. Porque permíteme decirte, una cosa es venir a la iglesia y está fantástico. Una cosa es decir: yo soy cristiano. Pero otra cosa muy diferente es darle el primer lugar en nuestro corazón. Yo puedo decirte: yo soy pastor hace más de 20 años. Yo soy pastor, y quedarme allí con esto. Pero todos los días, ¿sabe yo por qué vengo a la oración? Porque yo necesito del Señor todos los días. Yo necesito de la palabra todos los días. Todos los días leo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, no me quedo detrás de mi título: yo soy pastor, sé mucho de teología, enseño la Biblia. No me escondo detrás de eso. Todos los días es como si yo conociera a Jesús y le digo: Señor, te necesito en mi vida, en mi familia, en mi casa. Te necesito todos los días.
así como Jairo. Hoy venimos delante del Señor para decirle: Señor, ven a mi casa. Esa es nuestra oración. Cierra tus ojos y dile en tus palabras al Señor: ven a mi casa, Señor, te necesito. Señor, hoy te damos gracias. Yo te doy gracias por cada familia de la iglesia, por cada persona de la iglesia. Hoy quiero pedirte, Señor, que bendigas, que traigas tu paz, tu bendición, tus milagros a cada familia, a cada corazón. Jesús, nuestra oración hoy, nuestro clamor es: ven a mi casa. Hoy te invitamos a nuestros sueños, a nuestros negocios, a nuestra empresa, a nuestras carreras, a nuestros estudios, a nuestra vida. Hoy te abrimos las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida. Y como aquel hombre que era principal de la sinagoga, hoy yo te digo: Jesús, te necesito. Toma la crisis, la necesidad, el problema de mi familia, de mi casa, y conviértelo, Señor, en un gran milagro. Jesús, hoy corremos a ti, hoy venimos a ti, Señor, y esa es nuestra oración. Ven a mi casa, Jesús.